Hello, my name is Jose David Infante. I am 18 years old. I am from Cali City. I am a student social communication program in the UNAT. Welcome to the video. Empezando directamente de los pasos que yo realicé para poder completar completamente toda la primera actividad, lo primero que hice fue leer la descripción del ejercicio, la cual me decía: a continuación encontrará las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio. Lo que yo hice entonces fue ir directamente a leer los ítems a cumplir de la actividad para saber qué era lo que tenía que cumplir. Una vez hecho esto, me dirigí al ejercicio. En mi cuestión era el ejercicio de la letra B y me dediqué a delimitar bien tanto el lenguaje simbólico como la expresión simbólica que en este caso me correspondieron. Lo que hice fue delimitar las proposiciones simples, que en mi caso eran la P, la R y la S, y al mismo tiempo marqué con color rojo, como pueden notar aquí, los conectores que en mi caso mi expresión simbólica me daba, para poder saber dónde iban y qué función iban a cumplir. Después de esto me dirigí directamente a los ítems y recordé que el primer ítem que tenían que cumplir era escribir las proposiciones compuestas del lenguaje simbólico en el lenguaje natural. Recordando lo de la clase, me di a la tarea de realizar esta primera parte. Lo que hice fue recordar lo que decía la expresión simbólica y darme cuenta que iniciaba con la P. Y lo que hice fue copiar directamente lo que me decía P y ponerlo en una sección aparte. A continuación de esta, lo que hice fue que el condicional, el conector condicional, el cual significaba sí, entonces, ponerlo tanto al inicio, como puede ver aquí, como al final de la proposición P. Continuando con este, coloqué la proposición R después de la P y del conector condicional. Y luego continué con la conjunción, que en este caso era la I, que significaba básicamente I. Y coloqué por último la proposición S, terminando así finalmente la construcción del lenguaje natural. Continué rápidamente con la siguiente parte, que en este caso era realizar una tabla manual y luego definir que si la tabla era una contingencia o una contradicción o una tautología. Finalmente, lo que hice fue dirigirme a Excel y armar una tabla de 5 columnas por 9 filas. Y lo que hice fue colocar mis 3 proposiciones, que en este caso eran P, R y S. Y en este caso también puse mi entre paréntesis, que era P, entonces R, y toda la expresión completa para la última fila. Lo que hice para E, P, R y S fue recordar lo que nos enseñaron acerca de lo que se tenía que hacer cuando habían 3 proposiciones. En mi caso tenía que hacer en la primera proposición dividirlo en 2, tanto verdaderas, la mitad verdadero y la mitad falsa. En las R lo que tenía que hacer era dividirlo entre 2 en la mitad en este caso, que en este caso serían 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Y por último en la S sería simplemente colocar una verdadera, una falsa y así hasta llegar a la última fila. Para la cuestión de P, entonces R, lo que me fui a hacer directamente fue ir a la tabla de los conectores lógicos que nos dieron para nosotros guiarnos. Lo que hice directamente fue ir a ver el conector donde habla de del condicional. Y lo que hice fue leer la sección de valor de verdad, la cual me decía: solo es falso cuando su P es verdadera y su Q es falsa. Entonces después me dirigí acá y seleccioné tanto P como R para realizar esta sección y me dediqué a mirar exactamente cuáles eran las que cumplían con las reglas, completando así esta columna. Finalmente, en la última expresión, la completa, lo que hice fue directamente nuevamente ir a los conectores y elegir en la conjunción y leer lo que me decía, lo cual era: solo es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas. Lo que hice directamente fue seleccionar, en mi caso, el P, entonces R, y la conjunción de S. Y lo que hice fue seleccionar estas 2 columnas y dedicarme a delimitar cuáles eran las que cumplían con las reglas y así completar esta parte de la tabla, completando así la tabla y definiendo que la tabla es una contingencia, ya que cumple tanto verdadero como falso en la última columna.
Y la última ítems que tenía que cumplir en este caso era en la parte del simulador de la UNAD, el cual me dediqué a poner mi expresión simbólica y luego me dediqué a tomar un pantallazo y mirar minuciosamente si cumplía tanto con mi tabla manual como en la tabla del simulador, cumpliendo así con la actividad y haciéndolo como debía. Mi nombre es José David, muchísimas gracias, que tengan buen día.